Buenas tardes a todos y a todas las presentes. Definitivamente estamos viendo esta opción debido a que la conexión no fue buena, de que no pudimos poder tener una conexión y de esa manera también una comunicación más directa. En todo caso, esperamos que este sistema del video funcione. Yo, más que presentar el resultado o una síntesis de una investigación, lo que voy a intentar hacer es más bien una reflexión teórica en torno a la comunicación intercultural. Resulta interesante porque el ponente que estaba, creo que se llamaba Alejandro, el profesor Alejandro, que estaba hablando sobre el Internet en las comunidades de los campesinos, me daba la pauta para poder decir que la comunicación intercultural está mucho más presente de lo que nosotros podemos imaginar. Lo que quiero decir es que permanentemente estamos haciendo uso de una comunicación intercultural y que independientemente de que esté teorizada, pues existe, lo cual eso es bueno. Pero yo ahora voy a intentar hacer una aproximación teórica sobre la comunicación intercultural. Es inevitable poder hacer una definición, una conceptualización de la comunicación intercultural si nosotros no abordamos el tema de la interculturalidad. El tema de la interculturalidad relativamente es un tema nuevo, aparece por los años 80 como una demanda de los movimientos indígenas y sobre todo pensado más desde el término político para poder lograr o pensarse una sociedad mucho más justa, unas sociedades más equitativas. Es a partir de esta emergencia política y conceptual que se empieza a pensar la comunicación intercultural desde una perspectiva más epistemológica. La comunicación intercultural, y es una de las preguntas que uno se plantea ahí, es una comunicación más el añadido de intercultural o definitivamente esta asociación, esta interrelación entre comunicación intercultural genera un nuevo episteme. De alguna manera por ahí es donde va mi reflexión teórica. Y cuando uno mira la interculturalidad, siempre está pensada desde el diálogo, siempre está pensado desde el intercambio, y uno podría decir que al mismo tiempo, entonces, la comunicación está implícita en la interculturalidad. Porque si uno plantea que uno tiene que hacer un diálogo de culturas, de cosmovisiones, de saberes, de sentidos, de significaciones, entonces la comunicación se convierte en constitutiva de la interculturalidad. De hecho, podríamos decir que no puede existir interculturalidad sin la comunicación. Porque entonces, ¿cómo se pueden producir intercambios, diálogos o relacionamientos sin una comunicación? De esa manera, en la interculturalidad, la comunicación no solo debe de ser vista como un mecanismo vehicular desde esa perspectiva lineal funcionalista, emisor, canal, receptor, sino más bien ver a la comunicación en la interculturalidad como un proceso complejo que permite la configuración de las interrelaciones humanas, sobre todo en contextos de poder. La comunicación desde esta perspectiva es el proceso básico para la construcción en la vida de sociedad. Fendi Maldonado, releyendo a Eliseo Verón, sitúa a la dimensión cultural como uno de los ejes de la praxis filosófica de la humanidad. Independientemente de los asuntos tratados, las personas comunican acerca de su subjetividad respecto de su microgrupo social y de su contexto espacio-temporal inmediato. De ese modo, en las conversas más específicas y particulares, tenemos la universalidad y la trascendencia, lo que de alguna manera se ha dado en llamar esto de la metacomunicación. De esta manera, la emergencia de la interculturalidad desde una perspectiva política se da porque se ha visibilizado relaciones de poder que tienen su origen en la estructuración de unas diferencias naturales a partir de la categoría de raza,
que ha ido clasificando a las personas y pueblos en función de su diferencia en comparación con el fenotipo biológico y de origen del hombre, entre comillas, blanco europeo. Esto ha provocado unas condiciones estructurales de marginalidad, las mismas que han permeado la cotidianidad y que configuran relacionamientos diferenciados a través de nuestras subjetividades. Con esto lo que quiero hacer un énfasis es que tratar de sacar o tratar de contextualizar, mejor dicho, el término de interculturalidad de este multiculturalismo que de alguna manera a todo diálogo entre diferentes se denomina como un diálogo intercultural y por lo tanto también en ese sentido de la comunicación. Lo que estoy queriendo plantear es más bien lo que ahora se está llamando como una perspectiva de la interculturalidad crítica, en el sentido en que poder recuperar su primer sentido político de este término y al mismo tiempo de este proyecto político de la interculturalidad. En tal sentido, la interculturalidad siempre busca transformar esas relaciones y esas formas de comunicación a convertirlas en unas comunicaciones mucho más horizontales, que desde estos sectores y grupos subalternizados se busca descolonizar y desterrar esas relaciones culturales, perdón, esas relaciones coloniales, al tiempo de crear un nuevo modelo y referente de sociedad. Por lo tanto, el reto está en reinventar nuevas formas de comunicarse a partir del derecho a la diferencia. Y nuevamente uno puede abocarse, digamos, a la presentación del profesor Alejandro y ahí parte de la investigación, parte de la pesquisa está fundamentada en poder buscar justamente esas formas, esas necesidades de ese grupo específico y todo eso pues trasladarlo, convertirlo a formas comunicacionales a través de los medios que ya había explicado. Hay un concepto de Alejandro Grimson en su libro de Interculturalidad y Comunicación que va enfocando a esta perspectiva que yo estoy queriendo desarrollar. Él plantea que comunicar es poner en común, es hacer común, público, algo. Para poner en común se supone que tiene que haber algo previo en común, un sentido compartido de ciertas cosas. Para entender y podríamos decir para comunicar un mensaje, debo comprender el código de mi interlocutor. ¿Hay algo en común entre esas personas y grupos que se relacionan además del hecho de ser seres humanos? Este concepto permite entender que las dimensiones comunicacionales que se construyen a partir de procesos socioculturales, tanto personales como colectivos y comunitarios, tienen el sentido de la interacción simbólica y de las interpretaciones de mensajes, que no están en el texto mismo, sino en la sedimentación de la historia social y de las disputas más amplias que se producen en contextos específicos. Por otro lado, la comunicación y sus epistemes han ido cambiando y evolucionando. Ya no se la concibe como una simple transmisión de información o como una síntesis de procesos tecnológicos y menos limitar la comunicación a lo que pasa en los medios de comunicación. Winkin hablaba de un modelo orquestal, procesual y contextual, donde se complejiza al tomar en cuenta los diferentes lenguajes que intervienen en el proceso comunicacional, como los gestos, la vestimenta, el tono, el cuerpo, las posiciones corporales. Es por ello que Stuart Hall plantea que el mensaje es una estructura compleja de significados y que no es tan solo ni que no es tan simple como se piensa, y por ello que la recepción de esos mensajes también se vuelve compleja en tanto que depende de una cadena de condicionamientos culturales y sobre todo políticos. Con la emergencia de la diferencia como un derecho en un mundo globalizado que tiende a homogeneizar y a poner la diferencia al servicio del mercado desde un multiculturalismo, ha hecho que la interculturalidad se posicione como una demanda política de pueblos, grupos y activistas, lo que plantea que el campo comunicacional afronte nuevos retos y de ellos es la diferencia que implica nuevos códigos y nuevas formas de relacionarse, nuevas maneras de entender el mundo, es decir,
apostar a nuevas formas de resignificar. La escuela de Palo Alto con Gregory Bateson y colaboradores dimensionaron a la cultura desde una perspectiva comunicacional, planteando que los mensajes interpersonales implican una dimensión situacional, lo que sería la metacomunicación, o lo que algunos también han llamado como comunidades de sentido, y que nos brindan instrumentos para poder dar sentido a la realidad de nuestro entorno. Es decir, hablamos de un interrelacionamiento de experiencias diferentes, pero al mismo tiempo también de experiencias en conflicto donde tiene que negociarse para poderse entender. De ahí que en una geopolítica de las culturas, esos procesos de negociación estén atravesados de relaciones de poder desde un control hegemónico en la producción, circulación y consumo de mensajes sentido desde una ideología global, que bien podríamos llamarlo desde un capitalismo global, donde son las empresas de comunicación, donde son las industrias de comunicación, las que en cierta manera están hegemonizando y están monopolizando los sentidos de la vida. Para completar esta idea también quería citar a Max Weber, que dice: lo que digo o pienso del otro depende en primer lugar del carácter específico de mi propia lengua, y yo diría de mi propia cultura y de mi propio entorno. Cuando hablamos de comunicación, estamos enfrentados a toda una diversidad social, cultural, geográfica, étnica, generacional, de género, de sexualidad, etc. Entonces surge la pregunta: ¿cómo logramos transmitir lo que queremos sin perder esa especificidad que se encuentra en cada una de estas diferencias? Rodrigo Alsina, quien ha trabajado sobre la comunicación intercultural, menciona que uno de los objetivos principales de la comunicación intercultural es el abordamiento del desconocimiento que se tiene acerca del otro, que por lo general está cargado de estereotipos y falsas concepciones sobre su origen. Estas reflexiones no solo pueden darse a través de la comunicación como un intercambio de saberes que nos permiten conocer al otro en base a su propio conocimiento, sino a estos procesos de codificación y de descodificación a partir del entendimiento de las culturas y de las subjetividades de los otros. El desconocimiento del otro coadyuva un proceso de deshumanización del distinto, del que maneja otros códigos y esquemas de significación diferentes y que han sido desplazados a unas periferias dentro del sistema mundo, como lo define Wallenstein. Esto se convierte en un obstáculo para desarrollar una comunicación más humana y menos manipuladora. Una comunicación desde la diferencia. He ahí el sentido de entender y desarrollar una comunicación intercultural. Finalmente, en la comunicación intercultural se debe entender que en la cultura la comunicación ocupa un lugar importante, al tiempo que podemos entender la comunicación como un hecho cultural. Edward Hall hablaba de la cultura como una forma de comunicación. En tal sentido, es la interacción comunicativa entre las personas donde preferentemente la cultura se manifiesta. Entonces se podría decir que la comunicación intercultural es una interacción contextual política con lo diferente. Como mencioné al inicio, en su sentido etimológico, comunicación significa poner en común. Y un poco para aterrizar toda esta reflexión a una realidad nuestra del Ecuador, uno podría poner como ejemplos dos puntos fundamentales que están dentro de la ley de comunicación que ahora está en debate. Un punto es la asignación que se tiene sobre las frecuencias dentro del espectro de telecomunicaciones, en donde se hace una repartición igualitaria y equitativa entre lo público, lo privado y lo comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que personas que no han estado dentro de ese campo de la comunicación de una manera significativa pueden tener esa posibilidad de tener frecuencias, y con las frecuencias tener medios de comunicación que de alguna manera puedan desarrollar unas autonomías comunicacionales y por tanto unas autonomías políticas. Frente a eso, uno se plantea
cómo se va a desarrollar estos procesos de comunicación intercultural, es decir, cómo el trabajo que tendrían que desarrollar para poder no solamente comunicarse casa adentro, al interior de estas comunidades o de estos pueblos, sino también cómo van a comunicar hacia la sociedad mayor, hacia la sociedad nacional. Y creo que eso va a presentar un reto y creo que ese reto tiene mucho que tener un anclaje a esto de la comunicación intercultural. Y el otro punto que quería plantear es la asignación del 5%, más que asignación es como un derecho que se tiene para poder establecer el 5% diario de todos los contenidos para poder trabajar contenidos interculturales. Si uno hace un breve análisis, uno se va a dar cuenta que estos famosos contenidos interculturales que se plantearon en la ley de comunicación con el fin de ir afianzando un Estado intercultural y plurinacional, han terminado fundamentalmente en contenidos de folclorización, es decir, lo que se ha hecho es folclorizar todas estas manifestaciones culturales de los pueblos y entonces nuevamente ahí es muy importante volver a dimensionar una verdadera comunicación intercultural en tal sentido de que pueda ir teniendo una perspectiva política y que vaya deconstruyendo todos unos sentidos y unas significaciones que se han ido desarrollando desde los medios de comunicación masivos. Por términos de tiempos, pues vamos a tener que cerrar ahí. Hubiera sido interesante poder abrir un diálogo, poder abrir unas preguntas para poder ir respondiendo. Muchas gracias y esperamos que esto haya sido una contribución a este coloquio y gracias también a todos los organizadores de allá de Brasil. Un abrazo.